Bueno, chicas, vamos a hablar de un tema que ya en varias ocasiones lo hemos hablado. De hecho, tenemos por ahí un estudio en el canal, ¿verdad? Un estudio muy amplio que ya tuvimos oportunidad de realizar con anterioridad. Sin embargo, bueno, vemos que las dudas respecto al divorcio, a nuevos matrimonios continúan. Y ustedes saben, ¿verdad?, que a veces nosotros leemos un estudio o vamos a la palabra y el Señor nos revela ciertas cosas y cuando volvemos nos sigue revelando. Muchas Mm. veces depende pues de nuestra disposición, de nuestro corazón, de la etapa en la que estamos, y es por esto que nuevamente pues aquí vamos a tocar este tema que ya no lo vamos a hacer tan profundo como la vez anterior. Ahí tienen el material. Sin embargo, quiero tocar un punto que a nosotros, principalmente como consejeros, como siervos que estamos apoyando a otros siervos, nos puede ayudar para llevar a las personas a un mejor entendimiento de esta palabra, una mayor disertación. Miren, bellas, la controversia de si el divorcio y el segundo casamiento son permitidos de acuerdo a la Sagrada Escritura gira principalmente alrededor de las palabras de Yahshua en Mateo 5:32 y 19:9, como todos lo conocemos. La frase excepto en caso de fornicación es el único pasaje en la Sagrada Escritura que algunas personas a favor del divorcio, aun siendo ya creyentes, usan para dar a entender que posiblemente dé el permiso de Yahweh para el divorcio y para volverse a casar. Como les decía, en el canal tenemos un estudio muy profundo acerca de esto, ¿verdad? Que se titula Divorcio y Nuevo Matrimonio. Y ahí explicamos a profundidad todos los textos bíblicos que comúnmente las personas a favor del divorcio utilizan para dar a entender que Yahweh es un Dios que sí odia el divorcio, pero hace excepciones, y en el que lamentablemente para aquellos que se encuentran a favor del divorcio, quedó profundamente aclarado de acuerdo a las leyes elementales del exégesis y la hermenéutica bíblica a lo que realmente se refiere cada pasaje que ellos utilizan. Durante ese estudio concluimos entonces a la luz de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, que las palabras dichas por Yahshua en Mateo 5:32 y 19:9, salvo por causa de fornicación, según la mayoría de las traducciones comunes aquí en Occidente, únicamente podrían tener dos interpretaciones. Y estas interpretaciones, para seguir en concordancia con todo lo dicho durante la Sagrada Escritura respecto al perdón, la gracia, poder y soberanía que Yahweh tiene sobre la vida de un ser humano, y más aún, la autoridad que hay en nosotros cuando somos sus hijos. Esta primera interpretación, ya siendo un estudio profundamente hermenéutico de todos los textos en cuestión, es la siguiente. Yahshua se refería a la fornicación en los tiempos de los esponsales. Muchos intérpretes que profundizan un poco más acerca de esto, en el entendido que la Sagrada Escritura no se contradice y el divorcio no es la voluntad de Yahweh, según sus propias palabras en Malaquías 2:14. ¿Qué dice Malaquías 2:14? Aborrezco el divorcio. Ya se lo deben de saber de memoria, Martita. Yo aborrezco el divorcio, dice Aborrezco el el Señor, divorcio. Dios de Israel. Recordemos que en la costumbre judía, un hombre y una mujer se consideraban casados mientras todavía estaban comprometidos, es decir, prometidos. Según este punto de vista, la inmoralidad durante este periodo de esponsales, que así se le llama, debería ser entonces la única razón válida para un divorcio. ¿Recuerdan que fue el caso de José y María, a quien se le acusó de adulterio contra José? Dice la Mm. escritura que José aún no la había conocido. Y esta palabra se utiliza en la escritura para referirse a las relaciones sexuales. Aún no la conocía cuando todavía estaban prometidos. María vivía en su casa y José vivía en la suya, ¿verdad? Pero debido a que ya se encontraban comprometidos, o sea, ya se había efectuado
la primera de las dos partes que conformaban el matrimonio judío en tiempos de Yahshua, que era el erusin, el compromiso, ellos ya se consideraban por los judíos casados. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Entonces vemos aquí que María, perdón, fue acusada de adulterio por el pecado de fornicación, es decir, cuando una doncella pecó aún viviendo en la casa de su padre. María o Miriam, ¿verdad? Según los textos originales, se encontraba en embarazo. Era obvio que había cometido fornicación porque aún no se había consumado el matrimonio con José. Y por el pecado de adulterio contra este mismo, porque de acuerdo a la ley judía ya los rabinos los consideraban casados, María merecía ¿qué? La muerte. La muerte. ¿Por qué José no le dio carta de divorcio y la despidió de acuerdo a la ley? Porque en tiempos de Yahshua y de Moisés el castigo para los adúlteros era la muerte, no el divorcio. Vamos a entenderlo y profundizarlo. Fíjate, en tiempos de Yahshua y de Moisés, el castigo para los adúlteros, ¿qué era? La muerte. La Por eso a muerte. María la iban a apedrear. Era su castigo. Se había cometido adulterio contra José, fornicó aún antes de haberlo conocido. Esta es una de las razones por las cuales cuando vamos a la Sagrada Escritura, entendemos que en esos tiempos Yahshua no pudo referirse a adulterio. La palabra que empleó, como lo vimos en el estudio, fue porneia, que se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual, y no moisheia, en el griego, que se refiere únicamente a adulterio. ¿Ok? Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Vimos también, y aquí encontramos la posible segunda interpretación sin violar todo el contexto de la Sagrada Escritura, que esta palabra porneia se refiere a todo tipo de acto sexual inmoral o relaciones sexuales ilícitas. Entonces, Yasha, de acuerdo a esta segunda interpretación, estaba diciendo que el divorcio no solo era lícito delante de Yahweh, sino que era algo que debía efectuarse para encontrarnos caminando de acuerdo a su voluntad. Y esta voluntad es la que en el pasaje siguiente confirma en el diseño original desde Génesis, afirmando que el divorcio fue una concesión dada por Moisés por la dureza del corazón de los hombres. Amados, para un hijo e hija de Yahweh ya no hay voluntad propia. Nuestra voluntad debe ser la del Padre, o es la del Padre. Sin embargo, quiero yo que profundicemos y nos enfoquemos un poco más adelante en esta charla, porque la Escritura asegura que no de todos es la fe, lamentablemente. Más adelante en el versículo 11 de Mateo 19, Yahshua mismo lo dice, no todos pueden comprender esta enseñanza de la Torá, solo aquellos a quienes les es dado. Ajá. ¿A qué se refería Yahshua con inmoralidad sexual? Con esta palabra porneia, a las relaciones ilícitas delante de él. ¿Cuál es una relación ilícita delante del Padre? Recordemos que Yahweh es el autor del matrimonio y dice la Sagrada Escritura que el único matrimonio bajo la voluntad de Yahweh y es a este al que acude como testigo y los hace una sola carne a ambos cónyuges, es entre un hombre y una Una mujer mujer. solteros, ¿verdad? Ujú. Ese es el único matrimonio que el Señor avala y consagra, según lo vimos desde el Génesis. Aquí vemos entonces matrimonios fundamentados en relaciones ilícitas. Esto lo encuentras en Levítico 6 al 18. Una relación ilícita es cuando existe pecado de porneia, o sea, fornicación entre los cónyuges. Pecado de porneia entre los Cónyuge. cónyuges. Una esposa de pacto peca cuando se acuesta con su esposo, No. no porque No. dice la Sagrada Escritura que el matrimonio es lícito, ¿no? Toda relación es lícita, toda relación sexual es lícita delante del Padre dentro del marco matrimonial. Entonces, una relación ilícita es cuando dos cónyuges tienen relaciones sexuales, pero ahí hay pecado.
Es decir, uniones que aprueba el hombre, pero delante de Yahweh constituyen pecado bajo conductas crueles y ventajosas. ¿Cuáles son estos matrimonios? Matrimonios entre parientes, prohibidos en Levítico Bien. 18, lo que conocemos como incesto, bigamia, es decir, matrimonio con una persona estando aún casada con otra, poligamia, homosexualismo, concubinato, toda unión ilegítima. Recordemos que Yahshua dijo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio. Adulterio. Entonces también matrimonios que ante los hombres son válidos, pero ante Yahweh son matrimonios fundamentados en un adulterio. Amadas, recordemos que nosotros tenemos a nuestro alcance distintas traducciones de los textos originales y del facsímil en hebreo, griego y etíope de las Sagradas Escrituras. Pero un buen discípulo ya en estos tiempos modernos es aquel que coteja las distintas traducciones e incluso usa una concordancia Strong, que es la más, bueno, la que nosotros recomendamos para entender mejor la palabra dada, ¿no? Para entender mejor un texto. Y les hemos hecho hincapié del por qué usamos los nombres originales, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Aquí lo que me interesa hacer alusión es a una traducción bíblica que fue tomada directamente del texto masorético y no pasó por el latín. La versión Dios habla hoy, que textualmente cita en lo concerniente a estos pasajes y que refleja directamente el sentido correcto que debemos darle a esta palabra de Mateo 19:9. Dice esta versión: yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal, así lo cita textualmente esta versión, y se casa con otra, comete adulterio. Estas amadas son las únicas dos posibles interpretaciones a la luz de la Sagrada Escritura de todo su contexto y orden sin hallar ninguna contradicción de acuerdo a las leyes elementales del exégesis y la hermenéutica bíblica, que son aceptadas por hombres sabios, entendidos y comprometidos con la voluntad de Yahweh expresada a lo largo de toda la Sagrada Escritura para el matrimonio. Vimos también a profundidad de nuestro estudio en el canal, que dura más de 2 horas, ¿verdad? Que los discípulos se sorprendieron muchísimo al escuchar a Yahshua. ¿Recuerdan? Cuando Yahshua les dice, a no ser por fornicación, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos se sorprendieron muchísimo. ¿Por qué razón? Porque para ellos no era nada nuevo que se les dijera que podían repudiar, es decir, divorciarse de sus esposas por cualquier causa. Porque esa interpretación ya había sido dada por una de las escuelas rabínicas más famosas de la época, ¿se acuerdan? La escuela rabínica de Shammai decía que al hombre le era lícito divorciarse por cualquier causa, hasta porque la mujer le quemara la sopa. También estaba la escuela rabínica un poco más conservadora, la de Hillel, ¿verdad? Que les decía que se les permitía divorciarse por asuntos muy serios de inmoralidad sexual cometidos contra el cónyuge, o sea, adulterio. Ya había un rabino que decía, no, 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 mira, tú divórciate hasta porque te queman la sopa, hasta porque la mujer está, no se enseñe las piernas o algo no te parezca de ella. El otro rabino, al contrario, como era un poco más conservador, decía que no, que sí podía darse el divorcio, pero únicamente cuando existiera motivos muy serios de inmoralidad sexual cometidos contra el cónyuge, o sea, adulterio, ¿no? Etcétera. Amadas, los discípulos entendían perfectamente de acuerdo a la época y al contexto en el que Yahshua dio estas palabras, que aquí Yahshua estaba dando una cláusula nueva, ¿no? Que no se parecía nada a lo que ellos conocían.
¿Y qué contestaron los discípulos al entender las palabras de Yahshua que los llevaban al diseño original de Yahweh en Génesis, ningún hombre los separe? Vamos a leerlo en Mateo 19:10. No sé si alguien guste leerlo. Yo lo leo, pastora. Amén. Amén. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Exactamente. O sea, estaban escuchando una cláusula nueva. Yahshua no les estaba diciendo algo totalmente diferente a lo que ellos ya conocían. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Ay, si es así, mejor ni me caso, ¿verdad? Amén. Ellos sí entendieron claramente a qué se refería Yahshua, que en realidad no había una posibilidad de divorciarse, que solo la muerte era la única causal de divorcio. Yahshua estaba elevando la norma para todo matrimonio y la única causal de acuerdo al diseño original y a la fusión existente entre dos cónyuges unidos en pacto matrimonial, donde de acuerdo y cumpliendo con los requisitos impuestos por el Altísimo para el matrimonio, él fue el testigo y hubo una fusión en una sola carne, no debían que separarse. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, amadas, antes de pasar al tema de las situaciones donde lamentablemente ya sucedió. Ya sucedió el divorcio hace más de 20 años, donde ya me volví a casar y mi cónyuge de pacto ya se volvió a casar con otra persona también ya hace ya muchos años y hasta hay hijos en segundos o en terceros matrimonios. Vamos a entender un poco más acerca de esto que les estoy comentando. Algunos creyentes entienden Primera de Corintios 7:15 como otra excepción que permite el segundo casamiento si un cónyuge incrédulo se divorcia de un creyente. Sin embargo, el contexto no menciona el segundo casamiento, sino que solamente dice que un cónyuge no está obligado a continuar un matrimonio si un cónyuge no creyente quiere irse. Otros afirman que el abuso, ya sea conyugal o infantil, es una razón válida para el divorcio. Y aunque no se menciona como tal en la Sagrada Escritura, pudiera ser el caso, aunque es sabio siempre dejar de hacer conjeturas sobre la palabra de Dios. Bellas, ¿qué significa todo esto? Que una pareja puede, por medio de la gracia de Dios, aprender a perdonar y comenzar a reconstruir su matrimonio. Yahweh nos ha perdonado mucho más, ¿verdad? Amén. Con seguridad podemos seguir su ejemplo e incluso perdonar, en este caso, el pecado de adulterio. ¿Qué hacer como siervos, consejeros y ministros ante casos donde lamentablemente, te digo, ya sucedió? En los grupos hemos visto bastantes casos, ¿verdad? Donde pues ya son segundos matrimonios, donde pues a lo mejor una mujer estaba en fornicación con una familia y de pronto dice, no, pues yo no tengo ningún compromiso contigo, me voy y me caso con otro hombre y con a este sí lo voy a querer, lo voy a honrar y todo, pero ¿qué pasa? Que ya tuve una familia contigo o viceversa, un hombre que está con una mujer que a lo mejor no la honra con el matrimonio, ella lo permite y se crea una familia, 10, 20 años y después ese cónyuge sale y se casa con otra persona. Hay cantidad de casos. ¿Se les ocurre alguno difícil? Lo hemos visto, ¿verdad? Durante todo este tiempo hemos visto y hemos citado, ustedes mismas me han comentado en el grupo algunos casos que de pronto son difíciles de, pues, de entender cuál es la posición a los ojos de Yahweh de una persona, ¿no? ¿Qué piensan de esto, chicas? Amén. Pastor, en mi comité hay un matrimonio de una bella que ella es el segundo matrimonio de su esposo. Su esposo antes ha estado casado con otra mujer sin conocer a Yahshua y ha tenido hijos con ella. Y ahora ella es la amante del esposo. O sea, la primera esposa es la amante del esposo. Ok. Eh, pero el esposo ya está casado
con la bella que está en el comité ya hace casi 20 años. Bueno, es un caso como muchos que vemos, ¿no? De hecho, algunas de nuestras coordinadoras, ¿verdad? También son temas que de pronto, pues a la luz, la escritura no nos da ciertas referencias, ¿no? Yo les explicaba, por ejemplo, que ahí es donde el Señor muchas veces opera su espíritu en el entendido de que conoce el corazón de las personas, ¿no? Claro, él es el que le va a revelar a ella. ¿No? Incluso llegábamos a comentar un caso, ¿verdad?, de una mujer que ahora está en el grupo y dice, bueno, pues es que yo vengo a luchar por mi matrimonio, pero pues yo anteriormente tenía una familia con un hombre que no era mi esposo, estábamos en fornicación, no era mi esposo, pues tuve 2 hijos con él. Y también el hombre con el que me estoy juntando ahora también tiene una familia, tiene hijos, pero pues tampoco es casado. Entonces nosotros nos conocemos en la iglesia, ¿verdad? Ya conociendo al Señor y todo, nos casamos. Y entonces ahora dice y pregunta, bueno, yo como soy la esposa de pacto, porque ni él se había casado anteriormente, ni yo, entonces puedo pelear y Yahweh me tiene que responder. Yo le decía, pues no lo sabemos. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente el Señor conoce nuestros corazones. Y a mí se me hace muy complicado, esto no es simplemente mi punto de vista, ¿verdad? Que una persona llegue a los pies del Señor y el Señor no arregle su vida como debe ser de acuerdo a su voluntad, ¿no? En este caso, una persona que ya tiene hijos, una familia y que lo único que faltaría era que se casara. No que se fuera, no, pues es que hay otro hombre más guapo y yo lo amo y él me ama. Él también tiene hijos por allá. No importa que deje botada a la mujer, ¿no? A la señora con la que tuvo hijos, yo también dejo botado a este con el que tuve hijos. Y bueno, ahorita los dos nos amamos y pues ya las consecuencias dentro de ese matrimonio se hacen notorias, se hacen visibles. ¿Por qué? Porque este hombre después ya le pesa mantener también a las hijas de ella, las que son solamente de ella, tienen otra hija más dentro de su matrimonio. Entonces, preguntaba ella, ¿puedo pelear? Sí, sí puedes, porque hay un pacto, ¿no? Bueno, nosotros de acuerdo a la ley, entendiendo que 2 solteros, el Señor los fusiona, se hace un pacto. Pero ¿qué te parece que el Señor observa las intenciones del corazón? Y esto es algo a lo mejor muy difícil de asimilar, sobre todo para la gente que estamos paradas en la brecha por nuestro matrimonio, pero debemos entender que tal vez el Señor no sea testigo de todos los matrimonios. ¿Por qué razón? Porque Él, de acuerdo a su diseño original, estableció un matrimonio, un pacto, donde hay responsabilidad de ambos cónyuges, donde hay, lo primero que hay es amor, fidelidad, todo lo que Yago estableció del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Y cuando lamentablemente no es esto, sino se crea un matrimonio en situaciones ventajosas, a lo mejor que te obligaron, ¿no? A casarte con un hombre que ni siquiera conocías, a lo mejor que pues resulta, se ve mucho aquí en Occidente, sobre todo en Latinoamérica, que los papeles, ¿verdad? Para conseguir los papeles de Estados Unidos, aquellos que quieren emigrar a Estados Unidos, hay este tipo de matrimonios de acuerdo, ¿no? Por conveniencia, donde no hay amor, donde no hay lealtad, donde no hay nada, simplemente es para, pues, obtener un beneficio. Entonces, este tipo de casos, de pronto tan diversos, tan enredados, porque el ser humano lamentablemente somos los que enredamos las cosas al no tener a Yahweh o al no conocerlo, ni conocer de su palabra. Ya llevamos un largo camino recorrido y ya me casé, me separé, me volví a casar, ya hice y deshice, tuve un hijo por aquí, otro hijo con otra mujer, otro hijo con otra mujer, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se va a arreglar todo esto? ¿No? Lo vemos a diario aquí en el ministerio y es algo difícil de pronto para nosotros
pues abordar estos temas o dar un consejo adecuado a este tipo de personas que pues si están aquí es porque son sinceras, llegamos a creer en buscar al Señor y no nada más para que restaure su matrimonio, sino para tener una relación con Él. ¿Qué hacer, te digo, como con todo esto? Les quiero leer de ellas, por ejemplo, en este caso de personas que fornican y se casan, en este caso particular que yo les estaba comentando, la escritura afortunadamente nos da mucha luz. Y por ejemplo, en el antiguo pacto, lo vemos en Éxodo 22:16, donde Yahweh tuvo que regular, ¿no? Todas estas cosas que de pronto el hombre, que no son su voluntad, pero que suceden. Suceden los divorcios, suceden las violaciones, suceden las seducciones, ¿verdad? Y nosotros mismos enredamos nuestra vida. Y un ejemplo aquí de, pues en cierta forma, el Señor regulando en su infinita misericordia y en su soberanía, es Éxodo 22:16, que cita, si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Está hablando aquí de qué condición, fornicación. Cuando un hombre llega, oye, es que fíjese, hermana, que pues me junté con este hombre, me bajó la luna y las estrellas, y pues ya llevamos 15 años juntos, ya tenemos hasta 3 hijos, y ahorita pues me dice, ¿sabes qué? Ya me volví cristiano, conocí una mujer en la congregación, me voy a casar con ella, y tú no tienes ningún tipo de derecho. Imagínate el caso. Para empezar, ¿crees que Yahweh te dirigiría a otra persona habiendo ya ciertas consecuencias como son los hijos, ¿no? Que es No. algo muy delicado delante de los ojos de Yahweh, que tú llames almas a este mundo, porque estás afectando eternidades, como yo les explicaba anteriormente. Entonces, nosotros podemos hacer muchas conjeturas. Yo les decía hace rato, no es bueno hacer conjeturas acerca de la palabra del Señor, porque una cosa es lo que está escrito. Y si esa mujer viene y dice, pues es que yo aquí vengo a pelear con mi marido porque ya se me torció este otro segundo y ya me puso me está engañando, pero con este sí voy a pelear porque este sí es el que me gusta. El que tenía anteriormente que tuve hijos, no importa, no pasa nada, ¿no? Aquí hay un pacto. Vemos, te digo en este caso, en Éxodo, pues que el Señor muchas veces, entendiendo las intenciones de las personas, regula su ley. Y en este caso, aquel seductor, aquel hombre que engañaba a una mujer virgen, el castigo no era apedrearlo, ¿verdad? ¿Cuál era el castigo para este hombre? Que seducía a Cásese, una mujer soltera, que que se la case. engañaba. Que Se se casa con case, él. ¿verdad? Ujú. Amén. Entonces, bellas, son casos que de pronto el Eterno en su soberanía es el único que tiene autoridad de juzgar de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Son casos que de pronto el Eterno va a juzgar, te digo, cuando tú de pronto te encuentras con una mujer y dice, bueno, pues yo en mi ignorancia, hermana, le dije a mi hermano en Estados Unidos que me contactara con una persona pues que se prestara a casarse conmigo para adquirir la residencia allá, y yo ni lo conozco y ni me interesa y ni lo quiero ni nada, pero pues bueno, es por un trámite, y que al rato vaya a una congregación la hermana, se vuelva cristiana, ¿verdad? De esta mujer, y que le digan, no, sabes que es que tú te tienes que quedar sola para siempre porque ya te casaste. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pensaríamos? O cuando apenas tuvimos el caso de una mujer que ya tiene 20 años divorciada y está viviendo con otra persona, con un hombre, no se ha casado, pero su divorcio fue causa de que, pues, su cónyuge anterior había abusado de sus 2 hijos sexualmente.
Y pues ella, pues a lo mejor no tenía las estrategias, no conocía mucho, y en la iglesia lo único que le decían es que, ¿sabes qué? Tienes que quedarte sola y ya, o salte. Si te juntas con otro hombre, ya el Señor no quiere nada contigo. Y es lo que pasó, esta mujer se salió, ¿verdad? Por lo que más o menos me comentaban, sale y ya siente que no puede acercarse al Señor porque está en pecado. Yo les quiero leer, hermanas, un texto muy hermoso en Romanos 9 del 6 al 26, que de pronto son cosas, te digo, cuando nosotros no entendemos por qué el Señor regula o permite ciertas cosas. Vamos a leerlo y ahorita lo comentamos. Dice la Sagrada Escritura: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma mesa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué revelación, ¿no? Amadas, cuando existía un propósito de Yahweh para exaltar su misericordia, poder y gloria, Él en su soberanía, ¿qué significa soberanía? Que hace lo que quiere porque Él lo Amén. conoce todo, ¿verdad? Amén. Él en su soberanía podía brincar incluso sus propias normas. ¿Qué sucedió con Oseas? ¿Alguien recuerda? ¿Qué sucedió con Basti? ¿Qué sucedió con Jacob y Esaú? Al primero le dijo que hiciera algo contrario a su voluntad ya establecida, porque el propósito mayor era mostrarle a su pueblo que aún a pesar de su adulterio espiritual, él lo seguía amando.
¿verdad? Que le dijo, ve, cásate con una prostituta y que tenga hijos de prostitución. ¿Esa es la voluntad de Yahweh para los siervos de Dios? No. ¿Qué pasó con Basti? Aun siendo la primera esposa del rey Asuero, Yahweh miró con agrado a Esther, quien como pieza fundamental y en el lugar preciso fue usada para interceder por su pueblo. Lo mismo sucedió con Jacob y Esaú. Leemos en Romanos que ya a Rebeca le había sido revelado por Yahweh que a pesar de no ser Jacob el primogénito, iba a recibir en la bendición. Qué fuerte. No sé si me están entendiendo a lo que voy. Pastora, Dime. todo lo que el Señor hace es perfecto. Eh, Él lo hace porque tiene un propósito. Cada, no sé si decirlo así, cada ley que Él permitió o se saltó, era porque cumplía un propósito eterno, ¿no? Con Porque su había un pueblo. propósito. O sea, lo vemos en estos tres casos, ¿no? En el caso de Oseas, ¿cuál era el propósito? Mostrar al pueblo de Dios su naturaleza misma, su naturaleza perdonadora, que aún a pesar de que el pueblo era infiel, con esa historia, con esa situación que le pidió Oseas, quería mostrar el amor incondicional que nos tiene, aún a pesar de nuestro adulterio espiritual. ¿Quién le puede decir a él, no haces mal? Es que mira, tu propia ley dice que no debe de ser así. Por eso es que aquí mismo el apóstol Pablo, en revelación del Espíritu, nos dice, ¿quién eres tú, hombre, para decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer? ¿Te atreves a contender con el Eterno? ¿El vaso con el alfarero? Mm, mm, Acuérdate también lo que sucedió con Jacob y Esaú. Leemos en Romanos, ujú. así como ya les decía, ¿no? Que ya Rebeca le había sido revelado. Y pues, ¿qué pasa aquí? Que el Señor conoce el corazón, ¿no? De pronto vio el corazón de Esaú y dijo, no, le voy a dar la bendición a Jacob. Ah, oh. Y fíjate qué fuerte. Le reveló a Rebeca, a Jacob amé, a Esaú deseché. Pero ¿cómo? Si él es el primogénito. Bueno, ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Ahí es donde vemos la gracia, poder, soberanía, voluntad y misericordia de un Dios que al tener un plan para su pueblo hace lo que quiere. En el nuevo pacto es la misericordia de acuerdo a lo que hay Ujú, en el corazón del hombre. ¿Qué crees? Porque esa misma mujer que está pidiendo por su matrimonio de pacto y dice, yo de acuerdo a la ley tengo un matrimonio de pacto. Pues sí, pero dejaste votado toda tu familia. ¿Qué va a pasar con esos hijos? O sea, ¿tú crees que el Señor le va a decir, no importa, hijita, lo que hayas hecho, yo te voy a consagrar y voy a respaldar que tú quieras estar con este otro hombre? No lo sabemos. Ojo, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, es algo que de acuerdo a la ley de la gracia y la misericordia del Altísimo, solo Él va a dar conforme, dice la Escritura, a lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir todo esto? Estos pasajes nos dan permiso a nosotros como creyentes de casarnos en yugo desigual. ¿Porque lo hizo Oseas? No. La palabra dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede entonces con personas que ya lo hicieron? ¿Qué sucede con personas que llevan años viviendo en fornicación, que mentaron sus matrimonios en adulterios, en homosexualidad, en incestos, en violaciones, en injusticias? Nosotros tenemos la ley y la ley del Señor es sumamente clara, pero es el Espíritu del Señor quien a través de una comunión muy estrecha con la persona le va a convencer de sus transgresiones y su voluntad para su vida. A nosotros, bellas, simplemente nos corresponde llevar a las almas a tener ese encuentro con el Señor y la Escritura asegura que entonces Él enderezará todo camino torcido. Por ejemplo, hablábamos llegamos a poner el ejemplo de una pastora muy famosa, que ella dice, y está a favor del divorcio, ¿no?
Y por ahí en alguna ocasión le escuché una frase, pues tú perdonas, sí, porque nadie te va a decir que no perdones, sí, es de Dios perdonar, pero una sola vez, si no, ya, porque te la va a volver a hacer. Y es que yo sufrí mucho y bueno, pues yo ya le puse un ultimátum al Eterno, ¿verdad? Y pues como no quiso el Eterno restaurar ni cambiar a mi esposo, pues entonces yo me conseguí un chavo aquí bien lindo, más joven, ¿verdad? Y me fui con él, siendo ya creyente, siendo pastora. Dice la escritura que nosotros vamos por un camino estrecho, no por el ancho que el mundo conoce. Hay pastores que se volvieron a casar y siguen predicando que es válido el divorcio por adulterio, que es válido que tú tienes derecho a hacer tu vida, que si ya te abandonaron, pues que tú puedes, no te vas a quedar para vestir santos y todo. Bueno, ¿y dónde está su fe en el poder del Señor soberano? ¿Dónde está? Salen, se van con otras esposas, con otros maridos, y realmente estas personas que ya conociendo la voluntad de Dios y tuvieron la oportunidad de entender los misterios y las leyes fundamentales para el matrimonio, tuvieron la oportunidad de orar, de interceder, de pelear con las armas y estrategias y herramientas que tenemos en el Todopoderoso, y más aún la autoridad, fíjate bien, la autoridad delegada en Yahshua al tener su Santísimo Espíritu. Y dice la Escritura que en Cristo, ¿qué? Todo lo podemos. ¿Estas personas siguieron la voluntad de Dios o los deseos engañosos y torcidos que había en su corazón? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarles? Como santos de Dios y de acuerdo a la Sagrada Escritura, podemos juzgar con sano juicio, ¿sí? Podemos exhortar a las personas y enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Podemos aún más discernir espíritus, porque Yahshua lo dijo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Eso todo lo podemos hacer como siervos, como consejeros, como ministros. Pero este sano juicio, ¿qué crees? No es para dictar sentencias a las personas, ni para condenarlas, ni para decirles que el Señor no quiere nada con ellos, sino para ayudarlos, para exhortarlos cuando lo reciben, porque ya el Señor ha trabajado en sus corazones e interceder por ellos. ¿Queda claro? Hay cosas que nosotros nunca vamos a saber. ¿Qué pasa cuando una mujer viene? No, pues es que mi marido, híjole, se atrevió a levantarme la mano y esto y esto. Y resulta, ¿verdad? Porque solo el Señor conoce que era ella la que ya le había pegado más de 3 o 4 veces hasta que el otro se cansó y la aventó y ya viene y dice, no, pues es que mi marido es agresivo, es violento. Y tú le dices, sí, hermana, si hay maltrato, sepárate. Son cosas que solo el Señor va a dar de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, de acuerdo a la maldad, ¿no? De pronto, de un hombre que abandona a su familia, aunque no se hayan casado, para irse con otra mujer. Y ya, es que como ya me casé con ella, pues ya Dios me aprueba. No sabemos. De acuerdo a la ley, ¿qué crees? Sí, pero el Señor que es soberano y que todo lo ve, que todo lo discierne, solo Él tiene la capacidad de saber cuándo puede redimir a una persona, cuándo le va a dar realmente una oportunidad. ¿Y sabes cuál es la situación aquí? Que esa persona sí reconoce que está mal, sí reconoce, estuve mal, fallé, yo me fui, me arrepentí, traté de ponerme a cuentas, pero ya mi cónyuge ya se casó, ya tiene otros hijos y todo. Bueno, lo pongo en manos del Señor. Y tal vez en su misericordia ya me permitió estar con otra persona que también tenemos hijos y todo. Bueno, solo el Señor sabe lo que realmente va, lo que da de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Son casos que no estoy diciendo que sean correctos, simplemente que nosotros no somos nadie de pronto para condenar a las personas y para decirles, no, tú estás mal. Si es una persona realmente arrepentida y comprometida,
hacer las cosas bien, pero que tal vez pues ya no se puede, ¿no? Esa mujer que al marido lo metieron a la cárcel, le dieron cadena perpetua. Solo el Señor conoce lo que nos va a dar. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, Flor, queda Flor, claro, Flor, ajá, sí. Pastora Flor tiene alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Pues son varios puntos que sí te quisiera compartir. Hace unos días una integrante del comité de donde yo estoy me preguntaba acerca de lo de la reina Basti. Ella pues siempre está buscando a lo mejor una grietita en la escritura, en la palabra, para ella entonces tener todo el derecho de decir, ah, aquí dice y entonces sí lo puedo hacer. Dice, ¿cómo es posible que a la reina Basti fue desechada y entonces vino la Esther? Ajá. Entonces yo pues le digo, bueno, para empezar, ni el rey Asuero ni la reina Basti eran israelitas, no eran pueblo del Señor. Le digo, Ajá. y esa unión tenía un propósito, el salvar a su pueblo. Y ella me refutaba y me refutaba, pero yo dije, bueno, le pedí al Ruach HaKodesh que fuera quien contestara y pues eso fue lo que yo entendí, ¿no? Que era con un propósito y pues no era parte del pueblo, ¿no? Por otro lado, también tengo una compañera en la iglesia que hace muchos años, yo creo que unos 15 cuando menos, se divorció y ella ha estado sola y el esposo pues se fue, creo que se casó, no, la verdad es que no sé. Y dice que ella está muy joven y que dice que le preguntó al Señor que qué iba a pasar con ella y dice que el Señor le dijo, tú eres viuda. Y que ella dijo, no, Señor, no soy viuda, mi esposo está vivo. Y le volvió a decir, tú eres viuda. Y luego dice que el Señor le confirmó que se iba a encontrar, o sea, se iba a casar o iba a emparejar con un divorciado. Entonces yo no le dije nada, pero digo, bueno, ahí sería que el Señor se está contradiciendo, o sea, ¿qué escuchó? O cómo sería su testimonio, no lo sé. También eso es otro punto que no sé, a lo mejor sí escuchó a su carne o lo que le comieron, no sé cómo estuvo. Así es. Y, por ejemplo, tengo otro caso que mi hermana de sangre, ella tuvo un noviazgo con un muchacho y de ese noviazgo, que no era un amor verdadero, salió pues se embarazó y por lo mismo, pues se casaron. El caso es que en el mismo embarazo, pues él se dio a notar que era un mal hombre, una mala persona. Nació la niña, que fue niña, y él le intentó pegar a ella, a mi hermana. Entonces mi hermana le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Se fue, se divorciaron, la niña no tenía ni un año cuando se divorciaron. Ahí no fue una relación totalmente de amor, que los dos se aman, sino porque fue lo de la niña y desde entonces mi hermana está sola. Entonces digo, bueno, aquí, Señor, ¿qué pasa? O sea, mi hermana se tiene que quedar sola toda la vida por un error que cometió o qué va a pasar también, pues yo no le digo nada, ¿no? Digo, el Señor pondrá en tu camino lo que tenga que poner, si te tienes que quedar, pues yo no lo sé, le digo, solamente es entre tú y él, pero esos son tres casos diferentes que sí quería compartir porque pues también son para analizar, creo yo. Bueno, mira, en el caso de Basti ya lo dijimos, ¿no? Y efectivamente, toda la ley del Señor es a su pueblo. Y estamos hablando ahorita de la soberanía del Señor, de que Él endurece los corazones, de que Él, y está hablando de gente pagana. Y sí, yo también me he topado con muchas personas que incluso podemos pensar en Basti como, oye, qué mala onda, ¿no? Pues ella por negarse, pues ya Asuero la repudió y ya no tuvo otra oportunidad. La escritura dice que él estaba tomando, que estaba de fiesta, a lo mejor ella estaba cansada y fastidiada de lo mismo y por eso no obedeció. No lo sabemos. ¿Por qué crees que la escritura guarda silencio a ese respecto? Yo les hablaba acerca de no hacer conjeturas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vamos a observar las cosas desde el plano, desde el punto de vista humano, como se lo dijo Yahshua a Pedro. Lo cierto es, en el caso de nosotros como consejeros, vuelvo a repetirte, nosotros solamente tenemos la palabra, la ley, ¿no? Y en base a esa nos regulamos. Más allá de dar consejos, por ejemplo, de que pues, híjole, ¿qué tal si te encuentras un guapito por ahí? Todo eso ya es
atreverse demasiado. ¿Por qué razón? Porque al final nosotros no conocemos lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? Y una persona, en el caso de tu hermana, ¿no? Para meterse con alguien y tener un hijo y todo, pues yo creo que sí había algo que nosotros que ya hemos estudiado bastante de la palabra, sabemos que el amor como lo conoce el mundo no es amor realmente. Yahshua es el autor del amor, ¿no? Y nosotros sin el Señor no amamos, no sabemos amar. Por un momento nos dejamos llevar por la pasión, por las emociones, porque me gustó y pues adquirimos un compromiso, ¿verdad? Que es dar nuestro cuerpo a la otra persona. Vienen las consecuencias y después dices, no, pero pues es que no pasa nada. ¿Qué pasa con la eternidad de tu hija? Ahí tú adquieres una responsabilidad que al final, como te digo, el Señor va a demandar de tu mano, sobre todo por tus hijos. También el que hayas permitido, pues, deshonren tu cuerpo, ¿no? O sea, todo eso de pronto tú puedes decir, no, pues es que yo como es mi hermana en la carne y la quiero y la amo, pues yo quisiera que se encontrara otro hombre porque le salió machista, le salió golpeador y todo. Y yo creo que al final este es el caso de muchas esposas que al final lo único que nosotros debemos hacer es no hacer conjeturas, sino, ay, a ver, escrito está esto es lo que está escrito. De lo demás yo no te puedo decir, solo el Señor conoce tu corazón y el de esta persona. Cuando tú estuviste haciendo estas cosas y Él, obviamente, dice la Escritura que Él no puede ser burlado. Él conoce las intenciones tanto de tu corazón como las del corazón de tu pareja y conforme a eso va a dar el Señor. Lo que yo te sugiero es que tengas una relación estrecha con Él, porque cuando nosotros tenemos una relación estrecha con el Señor, dice la Escritura, Él va a enderezar nuestras veredas y Él Amén. nos va a revelar su voluntad. ¿Qué pasa? Que muchas veces por rebeldía, por ignorancia, tardamos mucho en llegar a los pies del Señor, por endurecer nuestro corazón. Entonces las consecuencias pasan. Es como, por ejemplo, yo se lo decía a una coordinadora, es que, ok, entraste al ministerio cuando tu esposo se había ido de la casa. ¿Y qué ha pasado? Pasa el tiempo, ahora no nada más se fue de la casa, sino ya se fue a vivir con la otra mujer, ahora ya tuvo un hijo, ahora ya anda buscando el divorcio. O sea, ¿qué más esperamos que el enemigo se meta hasta la cocina para nosotros entender que en Yahshua tenemos la victoria y que Él nos quiere entregar esa autoridad como sacerdotisas, en este caso, como la luz de nuestro hogar para pelear? Pero comúnmente yo les ponía el ejemplo, ¿no? Hashem no lo permita, ¿no? Vas al médico y te detecta, te dice tienes cáncer terminal, pero existe un tratamiento que si tú ahorita, en este momento te internas y lo sigues al pie de la letra, la probabilidad de que sanes por completo es del 100%, pero tienes que hacer exactamente lo que te estamos diciendo. Imagínate que le vas a decir al doctor, oye, sí, pero ¿qué crees que tengo asuntos pendientes en mi trabajo? Nada más déjame ir y hablo con mi jefe y arreglo unas cositas que me hacen falta, o déjame ver a mis hijos, o déjame ver. ¿Verdad que no? Es lo que comúnmente pasa en un proceso de restauración. Empiezan a surgir cosas malas y en lugar de nosotros meternos a la fuente, que es la que nos va a sanar, nos va a restaurar, estamos distraídas, estamos preocupadas por otras cosas y al final es un cáncer dentro de nuestro matrimonio que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, lo que dice la palabra, va a seguir y va a seguir eh, atacando. Entonces son casos que sería muy atrevido decir, no, pues es que tú tienes derecho, pues no lo sabemos, ¿no? Como te lo repito, son cosas que no sabemos porque a lo mejor ni ella misma sabe cuáles fueron sus intenciones cuando decidió tener una bebé con una persona a la cual ella dice que no ama. Pero nosotros, Yahweh nos hace responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y en este caso, en un pacto, pues hay una consecuencia, ¿no? Nosotros hicimos votos, ¿qué pasa? Que el Eterno dice, bueno, nada de que ahora ya me ve feo, ya no lo amo y que me saca la lengua, pues entonces ya me voy con otro, ¿verdad? Porque ya no hay amor, porque Yahweh es la fuente de amor.
Y en Él tenemos todos los recursos para permanecer y hacer su voluntad dentro de nuestro matrimonio y también de nuestra vida. Era lo de tu hermana, lo de Basti, ¿y qué otra cosa me decías? De la compañera de la iglesia, que dice que el Señor le tiene un hombre divorciado. Bella, pues lamentablemente, ¿verdad? Esto ya lo hemos discutido mucho. Sabemos por la palabra que son tres voces las que nosotros escuchamos en nuestro interior y que a medida que vamos alcanzando cierta madurez en el espíritu y vamos despojándonos de nosotros mismos para que sea el espíritu quien tome el control de nuestro ser, vamos a poder aprender a discernir ese tipo de voces. Una es la voz de nuestra carne, lo que yo anhelo, mi propia, lo que hay en mi corazón, mis pasiones. Otra es la voz del enemigo y la voz de Yahweh. Entonces, cuando no entendemos, cuando no vamos a la escritura a conocer la voluntad de Yahweh, a conocer su naturaleza, pues cualquier cosa creemos, ¿verdad? Que por tantito ponernos a orar 10 minutos, ya el Señor me habló y que me voy a casar con no sé quién y que se va a divorciar y que va a ser mi esposo y que no importa que deje a sus hijos ahí botados y que ni les dé de comer ni nada, pero él va a ser mío porque él es mi, o sea, son cosas que como no están a la luz de la Sagrada Escritura, pues lamentablemente su origen no es de parte del Señor. ¿Qué hacemos con esas personas? Bueno, simplemente exhortarlas a que lo busquen. Esa confirmación no la busquen en cuestiones místicas, sueños, visiones. No, la palabra es la luz. Dice, lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Hay gente que no lo acepta, que no lo entiende, que no lo cree porque nada más tiene una religión y no una relación. Pues al final esa gente va a ser juzgada de acuerdo a lo que hay en su corazón. Volvemos a lo mismo, todo se reduce a lo que hay dentro de nosotros. En base a eso el Señor va a dar. A pesar de que tú estés en el autoengaño, a pesar de que tú digas lo que digas, el Señor, que es justo y soberano, va a dar. A pesar de que engañes a los hermanos, a pesar de que te creas en querubín del cielo, el Señor, que todo lo ve, que todo lo discierne y que es justo, va a dar de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién más, bellas? Bueno, más que una pregunta, yo quiero compartirles un poco de mi caso, ¿no? Porque mi caso se parece de pronto a esto que estamos hablando y la verdad que toma tiempo en tener esa comunión con nuestro Hashem y que sea el Ruach HaKodesh el que venga a compartirnos de esa verdad. Podemos escucharlo, podemos leer la escritura y aún así se necesita mucha comunión para ser confrontados con la verdad. Yo tengo un hijo de 26 años, mis dos hijos son adultos y con mi esposo llevo 24 años. ¿Sí? El, el papá de mi hijo, bueno, nosotros vivimos como un noviazgo de 5 años y una convivencia de 2 años. Y es apenas a partir de unos meses donde yo digo, no tuve sabiduría, estaba muy joven, estuve en fornicación ¿Sí? y tal vez le quité el papá a mi hijo. Y a ese papá le quité un hijo. Pero yo creo que muy pocas mujeres lo ven así y es algo que me contrista todavía y que voy a los pies del Eterno y le digo, Señor, solo tú en tu soberanía puedes hacer mi matrimonio ahora. Porque mi hijo muchas veces me decía, papá, afortunadamente con mi esposo han tenido una relación muy bonita, pero mi hijo me decía, mamá, y es ahora donde yo escucho esas palabras y las recuerdo y me decía, mamá, porque Orlando no es mi papá, pero él me da todo y a mi papá que le corresponde, él no me da. Y por más de que llegue otra persona y los ame y los quiera, ese vacío no se llena. Exactamente. Pero es con el tiempo y con esa entrega que Hashem puede decirnos, pudimos haber hecho algo. Claro. Mira, aquí algo bien importante que se me olvidaba mencionar.
¿Por qué el Señor de pronto nos encuentra en situaciones distintas? ¿No? ¿Por qué de pronto? Porque dice la Escritura que es Él quien nos elige a nosotros. Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y de pronto tú dices, pudieras pensar, ¿no? Es que en el caso de la pastora todavía, ok, el esposo era adúltero y todo, pero todavía vivía con ella. O todavía estaban casados. ¿Y qué pasa? Que ella se mete con el Señor, aprende y todo, y pues se restauran. Pero yo que ya voy en el cuarto esposo, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y quiero estar bien delante del Eterno. Tú te pones a pensar, ¿por qué será que el Señor apenas, o sea, si Él tenía un plan para mi vida, ¿por qué no me habló para estar bien con mi esposo de pacto? ¿No? Por ejemplo, cuando estábamos ahí, por qué no se acercó a mí? Amada, es algo que nosotros nunca vamos a entender. Hay una voluntad escrita, sí, aquí está la ley. Y es a lo que yo les llamo ahora a ustedes. Aquí está la ley y nosotros tenemos forzosamente como siervos, como ministros, apelar a esta ley. Más allá de esto, yo no te puedo decir si está bien, si está mal. Lo único que te puedo decir es que si tú tienes una perfecta comunión con el Señor, si lo buscas, vas a hallar misericordia, vas a hallar gracia, a entender que no es la persona, ¿no? O sea, que no es por restaurar el matrimonio, ni por que el Señor me dé bienes, no, es porque Él me ama, en Él lo tengo todo. Y Él, una vez que yo estoy en esa condición, Él me va a dar todo por añadidura y me va a revelar a mi espíritu su voluntad para que yo tenga paz. Y a lo mejor puedo testificar, sí, yo soy de esas mujeres que caí, que fallé, y por misericordia del Señor sigo de pie. No aconsejo, porque hay pastores, vuelvo y repito, que se divorciaron y siguen promoviendo el divorcio. Entonces ahí nos damos cuenta que no es la misericordia del Señor operando, es la voluntad de las personas que quisieron hacer lo que se les dio su gana. Pero cuando ya tú hiciste todo, o cuando ya no, te digo, han pasado tantas cosas y de pronto, pues no nos queda más que apelar a la gracia, a la misericordia, y el Señor nos da paz. Bueno, a eso predicamos lo que dice aquí Pablo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es un ministro, un consejero capaz de decirte que tú estás condenada? Yo lo estoy diciendo claramente porque aquí lo dijo el apóstol Pablo. Nosotros hacemos bien en ponernos a cuenta, el Señor es quien nos justifica. Nosotros hacemos bien en entender la voluntad de Yahweh, en tener una comunión con Él, en arrepentirnos, y Él es quien nos va a justificar. Obviamente sí, nosotros podemos alegar muchas cosas. Al final, es lo que te estoy diciendo, solo Él conoce tu corazón. Solo Él conoce tu corazón, conoce la situación a la perfección, conoce lo que realmente sucedió, si hubo maldad, si hubo... Bueno, y en base a eso el Señor puede dar o no. Sin embargo, también entendemos que en Yahshua hay redención. Es algo muy complejo porque cada caso es distinto. Y al final, las personas que estamos paradas en la brecha y clamando que por supuesto tenemos el respaldo de Yahweh conforme al pacto, conforme a la ley, nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Y queremos hallar, como decía Flor, pues es que Abasti, qué injusto y todo. A ver, cada que tú te pones a cuestionar este tipo de cosas, el Señor viene y te dice, ¿y tú, hombre, quién eres, no? Si al final yo decido darle misericordia a una persona que era el primogénito por la ley, pero ¿qué crees? Que mejor bendije al que seguía. ¿Y quién eres tú para decirme que no puedo hacerlo? Eso no significa que nosotros vamos a decir, mira, como el Señor a veces transgrede su ley, entonces vamos a hacer que tú también, ¿no? No, nosotros seguimos la ley y no damos consejos más allá de lo que está escrito. Simplemente ponemos a la persona y le decimos, ¿sabes qué? El Señor, en base a lo que hay dentro de ti, Él va a juzgar.
y lo vemos, porque hay casos donde te digo, pues es evidente que se divorcian de su esposo, se casan con otro, y es que porque era cristiano y mi esposo no es cristiano y con este es más guapo y es más bonito y cantan la alabanza y todo, y al paso de los años les resultó peor que el primero, igual de infiel, hasta machista, no sé qué. Entonces, muchas veces son nuestras intenciones, o sea, nuestra vida viene siendo consecuencia de lo que nosotros queremos, no de la voluntad de Dios, de lo que nosotros vamos haciendo. Pero al final, si tú eres una persona que hoy por hoy estás entregada, buscas una relación con Yahweh, no por lo que te dé, sino por quién es Él, solo tú y el Señor lo saben. Nadie más. ¿Dónde se va a ver eso? En el día que estemos frente a Él. ¿Por qué el Señor permite estos casos enredados, complicados? No lo sabemos. ¿Que hay redención? Sí. Que podemos estar a cuenta también. ¿Quién dice lo contrario? Como servidores, estamos para exhortarles con la palabra. Es que aquí dice esto. Al final, te pongo en manos del Señor. Es su espíritu quien te va a revelar, quien te va a guiar si tú te acercas a Él. Si no, también, porque vas a seguir haciendo lo que tú quieres y no lo que quiere el Señor, ¿no? Hay gente que estamos con el Señor, que tenemos una religión, pero seguimos mandando a nosotros en nuestra vida. No le permitimos gobernar a Él. Puedes ver que es un rabino muy famoso, un pastor. No sabemos realmente lo que hay, lo que es la persona, solo el eterno y la persona. Nosotros estamos limitados y dentro de esa limitación, como consejeros, te digo incluso como ministros, como pastores, solo nos queda sujetarnos a lo que escrito está, no más. Y en este caso, ya para concluir, nosotros, como te digo, como consejeros, no podemos atrevernos siquiera a dar algo más de lo que ya está escrito. Que tu situación pues no empata con lo que dice la escritura. Híjole, vamos a orar para que el Señor te revele. Lo importante aquí es que te acerques a Él. Él te va a revelar, Él te va a dirigir, pero de veras, en una relación con Él, para que entonces tú no sigas haciendo de tu vida un papalote, dañando eternidades que son tus hijos, porque qué fácil sería, por ejemplo, no es, o sea, Flora, ahorita agarro tu ejemplo, ¿no? Que cualquiera dijéramos, no, pues es que yo estaba muy joven, no lo quería, pero pues sí, tuve un hijo y todo, pero no hay amor, entonces, y aparte me salió grosero, me saca la lengua, se atrevió a levantarme la mano, que yo no hice nada, ¿verdad? Yo soy una santa, porque no sabemos, y pues eso ya me va a dar permiso para estar con otro hombre. Pues tal vez tú creas que tienes el permiso, habrá que ver qué dice el Señor, y habrá que ver si Él respalda una situación de este tipo. ¿Cómo lo podemos saber cuando no hay, cuando son casos que de pronto no están citados perfectamente en la Sagrada Escritura? Amada, lo que le decimos a todas las mujeres, independientemente de su condición, busca tener una relación con el Señor, que tu paz sea la del Señor, no la de ningún hombre, que tu gozo sea el del Señor, no el del mundo, porque hay mucha gente que nos decimos cristianos y creyentes, pero seguimos peor que los mundanos. Pero eso sí, nos atrevemos a decir, el Señor está conmigo. Es de pensarse bellas. No sé si quedó claro de pronto, pues el objetivo, ¿no? De cómo de pronto también podemos abordar estas situaciones en los grupos. Es obvio que va a venir la gente y nos va a decir, mira, en el año tal y tal pasó esto y luego pasó esto y esto otro. Hermana, lo único que puedo aconsejarte, dice la escritura que Él tiene misericordia. No sabemos. La palabra en tu caso dice esto. Si tú te acercas al Señor, Él puede restaurar tu vida. Él te puede indicar el camino. Y hemos visto casos, de verdad, de mujeres divorciadas, casadas con otro hombre y terminan divorciándose del otro y regresan a su primer marido. Porque el Señor todo lo puede. Cuando existe realmente esa disposición de hacer su voluntad.
cuando ya no es nuestra condición humana la que lo limita. Ah, no, es que ya no se puede. Pues sí, pero ¿qué importa más? ¿Qué crees que le importa más al Señor? ¿Tu felicidad aquí en la tierra, el bienestar, el no incomodar de pronto a tu pareja o la salvación de su alma? Esto va a venir cuando tú tienes una comunión con Él. Y no nada más la revelación, sino también el respaldo. Y Él hace cosas que nosotros, bueno, ni siquiera nos imaginamos. Las que ponemos los límites somos nosotros. No sé, tal vez te encontró en una situación donde para el mundo es imposible, pero no leemos en la escritura que el Señor es un Dios de imposibles. Pastora, ayúdeme con algo, porque es que a veces me pasa a mí, yo digo, y Señor, uy, dame sabiduría. Yo opté por decir, yo cierro mi boca y apelen a la misericordia. Yo, en mi cabecita, sé que el Señor tiene una ley y que el Señor no la va a rebajar por mi capricho. O sea, eso me quedó a mí clarísimo. El Señor me dijo, no, mi ley es mi ley. Y si tú Gracias. quieres venir a mí, esta es mi ley. O sea, yo no la voy a rebajar por ti, porque tú muy lindita, muy bonita, muy hermosa y me amas y has llorado. No, 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 esta es mi ley. Entonces, como teniendo eso que a mí el Señor me ha enseñado y me ha puesto, y a veces llegan unos casos que yo digo, uy, ay, ay, ay. mm, Porque a veces dicen, bueno, pero mira el corazón, y el Señor también ve nuestro corazón, y, y entonces ahí de pronto me meten el tema de la gracia, y que nosotros ahora estamos en la gracia, y que la gracia de Yahshua HaMashiach, y yo digo, es complejo, porque igual el Señor dice que no abolió la Torá. Él dice Claro. clarísimo, yo Y no vine a Y abolir la Pablo lo Torá. dijo, la gracia no nos da permiso de pecar. Exacto, o sea, entonces yo decía, bueno, es que una cosa es la libertad en Cristo, para yo hacer lo correcto es senda estrecha y angosta. Uy, sí, Señor Padre, tienes toda la razón. Y pocos la transitan. Sí, Padre, tienes toda la razón. Y cuando uno ya entiende que sí es angosta y que sí es sí estrecha, mm, no sé, pastora, por favor, deme luz. La gracia es que yo me esté pudiendo arrepentir en este momento y llegar a la estatura de varón perfecto, que es la exigencia que el Señor nos hace en un proceso de madurez espiritual. Estoy bien, voy bien, ayúdeme. A ver, vamos a empezar. ¿Para ti qué es gracia? Dice el apóstol Pablo, y como tú bien lo decías, la gracia, el Señor no vino a abolir ninguna ley, al contrario, vino a cumplirla. La gracia es aquello que nos da Yahweh cuando en nuestra naturaleza pecaminosa, Caída. ¿no? En nuestra Mm. condición humana, caemos, caemos. Y la gracia del Señor nos sostiene. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos culpables, o sea, nosotros estamos pecando y el pecado merece muerte, ¿verdad? De acuerdo a lo que vemos en la Sagrada Escritura. El pecado trae muerte. Entonces, ¿qué viene a ser la gracia? Bueno, que nosotros ya no vamos a pagar esa consecuencia. Por gracia, nosotros gozamos de la comunión con el Señor, de la salvación, por gracia, porque es algo que nosotros no merecemos. Y es algo que el Señor nos da cuando caemos. Decíamos por ahí en alguna ocasión que un cristiano cae en pecado. Todos somos pecadores, dice la Escritura, no, que todos pecamos. Sin embargo, un cristiano peca, pero porque cae en pecado. Una persona que no es hija de Dios se deleita en el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en la gracia no recibimos la paga de nuestro pecado, el Señor nos levanta, dice la Escritura que el justo cae 7 veces, pero otras tantas se levanta. Eso es la gracia. No significa que como yo vivo bajo la gracia y como el Señor me va a levantar y como el Señor tiene la facultad de perdonarme, ¿qué crees entonces? Yo ya entendí que es malo el divorcio, pero como vivo bajo la gracia me voy a divorciar.
No, porque entonces ahí nosotros estamos pecando deliberadamente. Ya sabemos cuál es la voluntad del Señor y aún así lo hacemos conscientes, premeditadamente, porque una cosa es, te digo, cuando caes en el pecado, ay, Señor, es que yo sé que es malo mentir y pues hoy ya le dije mentiras a mi esposo, a la vecina y a la de la tienda. Perdóname. Bueno, su gracia me levanta, me restaura, me va limpiando de mi maldad. Pero una persona que no toma así la gracia no está viviendo bajo la gracia, está viviendo en rebeldía, que no es lo mismo que la gracia. Pablo lo dijo claramente, la gracia no nos da permiso de pecar. Entonces, que la gente, ¿verdad? En un espíritu de autoengaño o de necedad o de rebeldía, querramos tomar la gracia para hacer lo que queremos, ahí es donde te digo, el Señor mira el corazón. Es el caso de este hombre que tiene 20 hijos con una mujer, pero nada más como no es su esposa, va y se casa con otra y no, pues ahora sí quiero hacer las cosas bien. No, el Señor mira tu maldad, el daño que hiciste, las consecuencias que eso implica y te va a juzgar en base a tus acciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces, sí podemos encontrar gente que de pronto hable de la gracia, pero la gracia no nos da permiso de pecar deliberadamente y de decir, ah, bueno, es que el Señor, yo se los ponía el ejemplo en varias ocasiones en los estudios. Es que me divorcio y me vuelvo a casar y pues ya el Señor, ya casada, el Señor me va a perdonar. Cuando ahorita me está revelando, a ver, hija, yo te voy a dar las armas, te voy a dar las estrategias, te voy a dar incluso el amor que vence al mundo, el arma más poderosa para poder restaurar tu vida, tu matrimonio, a tu familia, porque es el amor verdadero el que nos mueve al final. El despojarnos de nosotras mismas, en hacer la voluntad de Yahweh, el amar a las almas, a nuestras generaciones futuras. Incluso personas que dicen ser salvas por una oración. Ay, es que yo hice la oración de fe y soy salvo. Pues solo el Señor lo conoce, ¿sabes? Si realmente tú le entregaste tu vida al Señor o si sigues mandando tú en tu vida. ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿A quién le obedeces? ¿A ti mismo? ¿A tu concupiscencia? ¿A tu necedad? ¿A que de pronto quiero con este? Ya no vivimos nosotros. Y ahí es donde se revela quién vive realmente bajo la gracia sanadora y libertadora del Señor, y no quién se justifica por la gracia, porque yo me puedo justificar lo que yo quiera. Eso se va a ver en el día que el Señor nos juzgue. Lo dice Apocalipsis, ustedes me dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, hablamos lenguas, hicimos milagros. ¿Y qué crees que les va a decir? Yo a ustedes ni los conozco. ¿Quién eres tú? Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hiciste tu voluntad y no la mía. Entonces tú no vivías bajo la gracia, vivías en rebeldía. La gracia es la que me permite levantarme cuando caigo, cuando pequé. Señor, hice mal, caí, todo. Ah, bueno, mi gracia te levanta. Eso es gracia. Pastora, quiero leer el versículo ese de Pablo donde dice eso. Amén. Bueno, Amén. en Romanos 7:13 dice, desde el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometemos, que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí lo dice Pablo, de ninguna manera. Así es. ¿Quién es tu Señor al final de cuentas? Así es. ¿Quién gobierna tu vida? Nosotros, como yo se lo decía hace rato a la hermana, es que nosotros no tenemos que justificarnos. Si de verdad
estamos arrepentidos, caminamos conforme a la voluntad del Señor, ya hay alguien que nos justifica. Aquel que dice, no, pues es que yo puedo y pues me divorcio aquí, así bajita la mano, ¿verdad? Como que no me ve nadie y pues ya después me arrepiento. Me voy a meter a la tienda a robar. Y pues ya después, como soy cristiano y el Señor perdona, pues, ay, hago mi oración, me arrepiento y el Señor me va a perdonar. ¿Verdad que no? El Señor juzga las intenciones de nuestro corazón. A eso se refiere. ¿Dudas en cuanto a la situación? Ya vimos, bueno, nos quedó bastante claro, ¿verdad? Que no eran dudas acerca del divorcio. Creo que todas tenemos claro ese asunto, ¿verdad? De que incluso los talmidim, los discípulos, se sorprendieron de las palabras de Yahshua. Era una nueva ley que ya no les permitía divorciarse. Ay, entonces mejor ni me caso, dijeron, ¿verdad? Toda revelación, amadas, ya para concluir, ustedes ya tienen la palabra y tienen el discernir de la palabra. La palabra no es para contender, no es para juzgar ni para acusar a nadie. Y como se los dije hace rato, y lo vuelvo a repetir, si nosotras sabemos algo es para exhortar, sí en amor, exhortar cuando el Espíritu ya ha hecho la obra en el corazón de las personas y de pronto se prestan a escuchar. Cuando te escuchan, ¿no? Cuando viene alguien, oye, ¿qué piensas de mí? Ah, bueno, pues te exhorto y te digo esto y esto y esto. Pero yo no voy a ir a tocar a tu casa, ¿verdad? O no voy a ir al privado de la hermana. Hermana, estás en pecado y que mira, que arrepiéntete y todo, ¿verdad que no? Porque pues te va a tirar de loca, te va a mandar por un tubo bien lejos, o sea, no se mete en mi vida y usted quién es, hermana, no. Hay que ser sabias. Tienes toda la autoridad en el Señor porque te la da la palabra y cuando muchas veces no sepas qué decir frente a situaciones así rebuscadas, complejas, simplemente pon los versículos. Escrito está esto y esto y esto referente al matrimonio. Y ni siquiera pedir por misericordia. Pide revelación, pide que el Señor de verdad entre a tu vida y enderece tu camino, porque hay gente que ni siquiera, o sea, la misericordia desafortunadamente es algo que solo le corresponde al Señor dar. A veces oramos al Padre, Padre, ten misericordia de mi esposo, y cámbiale su corazón, y que no sé qué. ¿Por qué no mejor oras por la voluntad de Yahweh? Ya sabemos que la voluntad de Yahweh es dar misericordia, es abrir, que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces en nuestra oración está nuestra necedad, nuestra idolatría, nuestro fanatismo. De verdad, ¿eh? Porque hay veces que el Señor no, o sea, no nos manda a pedir más que, ¿cuál es la oración modelo? Padre nuestro que estás en el Sí. cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Cuando el Señor nos revela interceder, ahí sí. Todo tiene sus tiempos, todo tiene sus procesos. Muchas veces, Señor, sana a mi esposo y abre que su corazón sea tocado y todo, cuando ni siquiera hemos permitido que el Señor nos toque nuestro corazón a nosotros. En la semana hablaba con una mujer que es pastora y me decía, es que yo estoy en la brecha, he aprendido mucho y ya pasó un año, pastora, y pues yo ya le puse ese ultimátum al Señor y entonces ahorita pues voy a ver cómo se va a hacer la disolución y que no sé qué, y es que yo ya lo perdoné y que yo ya hice esto y es que yo estoy acostumbrada a que pues sí, el error fue que yo gobernaba en mi casa, que yo mandaba. Yo le decía, ¿y a qué hora dejaste ese control? Porque hasta el Señor le quieres dar órdenes, ¿no? Ay, Señor, ya no lo hiciste, pues ya, ahora yo voy a hacer lo mío. ¿En qué momento? O sea, durante todo ese año estuvo orando por el otro. ¿En qué momento ella
le permitió al Señor entrar en su corazón y de verdad que hiciera esa transformación. Y así pueden pasar muchos años. Por eso es que decimos, preocupémonos por nosotros y no es en un sentido egoísta. Es que nosotros vamos a ser la herramienta efectiva que el Eterno va a usar. Si tú quieres realmente tener poder para interceder por tu familia, tienes que andar en el Espíritu, no andar en Eliana, en Claudia, en Flor. O sea, no es Flor, no es Marta, no es Eliana, no es Ana, es el Espíritu del Señor en nosotros. Y cuando eso no sucede, pues no hay respaldo. ¿Cómo vamos a tratar a las chicas ahora? A veces decimos, ay, con amor y con misericordia. Pero Pues en amor, pero también con autoridad y con respaldo. exactamente. Pero un amor no fingido, ¿no? Porque por ahí hay muchas que dicen, es que le va a doler y que le di, no, mejor que le diga a la pastora, No, ¿no? por lo menos en mi comité no. Es que al final Sí, la palabra es la que nos confronta, sí, ¿no? porque muchas veces cuando estamos dando consejería, eh, y nos dejamos usar por la Ruach HaKodesh, es Él el que habla por nosotras y nosotras ni siquiera nos damos cuenta. Así Y es. al terminar de dar el consejo, nos quedamos, wow, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Amén, amén. Perfecto, así es, efectivamente. Entonces, Sí. hay que ser útiles, ¿no? Vasos de barro para que la excelencia sea del Señor y bueno, el Señor nos use. ¿Alguien más? Ya se nos pasó el tiempo, chicas. La última preguntita, si ya no hay, pues pasamos a orar y ya nos despedimos. No, creo que nadie está levantando la mano. No, no, ya no hay más. Amén. Bellas, pues realmente tocamos este tema porque ya vemos, y no en ustedes de pronto, sino en los grupos que se da mucho esto, ¿verdad, Elianita? Claudia ya me lo había comentado, que de pronto vienen hermanas así con cuestiones y todo, Flor, simplemente escrito está, ¿no? No doy más, ni me voy a enredar en mis palabras porque dice la escritura que quien mucho habla, mucho yerra. Y luego son nuestras palabras o por nuestras palabras, pues la gente se aprovecha, pero usted ya no había dicho esto y esto. No, sea, no podemos dar más de lo que ya está escrito. Y si hay algo, bueno, ni siquiera te digo, a lo mejor no es el término como tal misericordia, porque a lo mejor la gente ni siquiera quiere misericordia, ¿sabes? Quiere que el Señor le diga, sí, estás bien ahí donde estás. Entonces, es simplemente, a ver, de acuerdo a tu caso, esta es la palabra, esto es lo que dice la escritura. Todavía, por ejemplo, a las personas que están en fornicación, que tienen una familia, bueno, les podemos llevar este texto. ¿Por qué? Porque Yahweh muchas veces regula en su soberanía situaciones que no son su voluntad, pero que acontecen. El ejemplo aquí en Levítico, bueno, es claro. Si tú la sedujiste, mi amor, y si tú anduviste con ella y ella también quiso y todo, y pues ya tuvieron el bebé y todo, bueno, pues cásense, porque Yahweh apela por la familia. Esa sería la voluntad, porque lo vemos aquí. Hay cosas que no. Entonces, vamos a llevar a la persona a que apele por esa voluntad del Señor. Es tan grande que Él sabe cómo enderezar caminos torcidos, lo dice la Escritura. Entonces, no nos hagamos de pronto las que lo entendemos todo. Esta situación es algo que no es común, que no está en la Escritura. Tú sabes el corazón de esta persona, lo que pasó verdaderamente. Y así le puedes decir a la persona, el Señor conoce lo que pasó, conoce tu corazón, el de tu cónyuge, todo, y de ahí Él va a juzgar las consecuencias. Sin embargo, si tú te metes con Él, tienes una relación con Él, bueno, Él es capaz de enderezar todo y hacer que su voluntad se cumpla en tu vida, en tu familia. Aunque muchas veces no nos guste su voluntad. Es que yo me quería ir con el changuito del gimnasio que está más guapo. Me dice que me voy a quedar con mi marido, ¿no? Que luche por él.
pues ni modo, ¿no? Ni modo. A veces así es. Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, por tu benevolencia y tu misericordia para nosotras, tus hijas. Gracias, Señor, por la revelación de la Torá, de la ley, pero sobre todo por la gracia con la que nos sostienes. Esa gracia que nos impide pecar cuando realmente somos tus hijas y que agradecemos porque sabemos que nos amas. Esa gracia que nos levanta, que nos fortalece, que nos establece, que nos ayuda a vivir el día a día porque somos pecadoras y porque en esta misma condición apoyamos a otras personas a poder acercarse a ti, a poder amarte y conocerte porque tú nos amaste primero y porque el conocimiento de tu verdad, de tu ley, es algo que nos hace libres. Hoy nos gozamos de esa libertad que tenemos en ti y pedimos que nos sigas revelando en cada área de nuestras vidas. Sabemos que el crecimiento espiritual es un proceso y que la buena obra que has iniciado en nosotras la seguirás perfeccionando. Padre poderoso, nos sentimos privilegiadas, bendito Rey, por tener acceso a tu verdad y a tu voluntad, por permitirnos tener un espíritu contrito y dispuesto a obedecerte por encima de nuestros deseos, de nuestras circunstancias y de nuestras emociones. Ya no vivimos nosotras, eres tú quien vive en cada una de nosotras y todo lo podemos en Yahshua que nos fortalece. En el nombre del Señor Todopoderoso, Yahshua HaMashiach. Amén y amén.